Pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, esa es mi más grande prueba. Nadie te ama como yo. Bienvenidos a Creciendo Juntos en Nuestra Fe Católica, el programa que le ayudará a conocer la riqueza de su fe y a profundizar en su relación personal con Jesucristo en su iglesia. Y ahora con ustedes, el Padre Julián Cardona. Nadie te ama como yo. Fue tu humildad lo que agradó a Dios, fue tu sencillez y tu devoción, fue el siempre estar dispuesta por practicar la obediencia. Encontraste gracia delante de Dios, fue tu humildad lo que agradó a Dios. Fue tu humildad
Muy buenos días para todos ustedes. Que la gracia y el amor de Dios Todopoderoso, que nos ama infinitamente y para quien nosotros siempre estamos en su mente y en su corazón, si se puede hablar así pues del Señor en términos humanos, que permanezcan siempre estas gracias y bendiciones de Dios para todos ustedes. Muchas gracias por acompañarnos una vez más en este programa en el que a través de la palabra de Dios, de la doctrina de Cristo que está presente en la única y verdadera iglesia que Jesús fundó, que es la Iglesia Católica, vamos nosotros creciendo en esa misma fe para amarla más, para desear comunicársela a otros y para sacar también del error a todos estos hermanos y hermanas confundidos por otras doctrinas, por otros maestros que no vienen de Dios y que no tienen la doctrina de Dios y que los van arrastrando pues a la perdición de una vida sin los sacramentos, sin la presencia de la Santísima Virgen María, sin la comunión de los santos, etcétera. Que esta experiencia de crecer en nuestra fe a través de los santos contenidos, de los santos misterios de nuestra misma fe, nos vayan llevando a enamorarnos cada vez más de Dios y de nuestra iglesia y de nuestro ser católicos. Vamos sin más tardanzas entonces a iniciar esta reflexión en la palabra de Dios y para eso invocamos a nuestro amoroso Dios. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queremos entregarte, Señor, en esta mañana nuestra oración de agradecimiento porque nos has regalado la vida y queremos entregarte, Señor, la vida que vamos a tener a lo largo de este día, también a lo largo de esta semana que comienza, de este mes que ya está avanzando, de este año que ya está en su curso. Queremos ver, Señor, tu mirada, tu presencia, tu amor, tu cuidado, tu providencia en cada una de las cosas que nosotros vivimos, en cada una de las cosas que nosotros podemos afrontar, en cada una de las dificultades y pruebas que tú nos permites superar. Ayúdanos, Señor, a luchar contra las tentaciones, que no nos dejemos arrastrar por las cosas de este mundo y por la influencia del demonio hacia cosas que nos apartan cada vez más de ti. Ayúdanos a ser fieles a ti, a tu amor, que encontremos en tu palabra, en tu presencia eucarística, en la oración, en la intercesión de nuestros hermanos y hermanas, así también como en la misma oración de intercesión que nosotros hacemos por ellos, la fuerza que necesitamos para mantenernos fieles a ti. No te alejes de nosotros, Señor, por más que no te merecemos, no te alejes de nosotros, síguenos guiando, Señor, guíanos para que tengamos vida según tu santa voluntad. Amén. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a centrarnos, hermanas y hermanos, en el Evangelio de este quinto domingo del tiempo ordinario que nos presenta la Iglesia para nuestra meditación y para nuestro crecimiento en la fe. Y es el que tomamos del capítulo 5 del Evangelio de Mateo, de los versículos 13 al 16. Mateo 5, 13 al 16. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: Ustedes son la sal de la tierra. Si la sal se vuelve insípida, ¿con qué se le devolverá el sabor? Ya no sirve para nada y se tira a la calle para que la pise la gente. Ustedes son la luz del mundo. No se puede ocultar una ciudad construida en lo alto de un monte, y cuando se enciende una vela, no se esconde debajo de una olla, sino que se pone sobre un candelero para que alumbre a todos los de la casa. Que de igual manera brille la luz de ustedes ante los hombres, para que viendo las buenas obras que ustedes hacen, den gloria a su Padre que está en los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este pasaje del Evangelio de San Mateo el día de hoy corresponde a el Sermón del Monte. Este conjunto de pasajes bíblicos que se encuentran en los capítulos de Mateo 5, 6 y 7 y que son la esencia de todo el Evangelio que nos viene a predicar nuestro Señor Jesucristo, la esencia también de nuestra fe cristiana, la esencia de nuestro ser bautizados, seguidores de Cristo, de ser otros Cristos, según lo que el nombre, la palabra cristiano, significa. Hoy nos viene a hablar Jesús acerca del testimonio de vida.
Nos viene a hablar el Señor acerca de lo que tú y yo, como cristianos católicos, como bautizados, como creyentes en Cristo, como parte de su pueblo santo que es la iglesia, estamos no solamente llamados a hacer, sino también obligados. La tarea de nosotros como bautizados en el mundo, la tarea de nosotros como creyentes en una sociedad cada vez más atea, más secularizada, más alejada de Dios, es la de ser luz y es la de ser sal. De maneras muy claras y muy simples, Jesús está hablándole a la comunidad de su tiempo y también, por supuesto, a nosotros en estos tiempos actuales, para que descubramos cómo nuestro ser cristianos en el mundo nos impulsa siempre a dar testimonio de vida cristiana y a comunicar la luz de Dios. Ustedes son la sal de la tierra. Si la sal se vuelve insípida, ¿con qué se le dará sabor nuevamente? Nosotros somos los que tenemos el mensaje de Dios para el mundo, para la sociedad, para nuestra familia, para nuestros amigos y vecinos, para nuestros familiares que están alejados de Dios, quizás para nuestros hijos, esposos, esposas, hermanos y hermanas que están dedicados a las cosas de este mundo, pero no a las cosas de Dios. Nosotros tenemos ese mensaje salvador en nuestros labios, en nuestro corazón, en nuestra fe, en nuestra identidad como cristianos para ellos. Y si nosotros nos dejamos contaminar de las cosas del mundo, y si nosotros perdemos el entusiasmo en las cosas de Dios, ¿cómo se nos va a devolver a nosotros el sabor por las cosas de Dios? El mensaje salvador que Dios nos ha encomendado desde el día de nuestro bautismo. Es una responsabilidad muy grande la que tenemos tú y yo cuando recibimos ese sabor de Dios el día de nuestro bautismo. Se nos configuró como miembros de Cristo, del cuerpo de Cristo, como sacerdotes, profetas y reyes. Como sacerdotes ofrecemos oraciones y sacrificios por nuestros hermanos y hermanas. Como profetas anunciamos la palabra de Dios, denunciamos las estructuras de mal que encontramos en nuestra propia familia, en el mundo, en la sociedad, en la tecnología, en los entretenimientos que el mundo nos ofrece. Como reyes gobernamos nuestro propio cuerpo para respetarlo porque es templo del Espíritu Santo. Gobernamos también sobre nuestra casa para que nuestros hijos e hijas actúen como hijos cristianos, como hijas cristianas, no como paganos. Gobernamos sobre nuestros recursos materiales, sobre el dinero en particular, para compartirlo con los más necesitados. Pero en ese ser nosotros bautizados, el Evangelio nos permite enfocarnos hoy en la función profética, para dar testimonio de vida cristiana y para expresar con nuestros hechos y con nuestras palabras lo que Dios ha puesto en nuestros corazones y que nos manda a que lo comuniquemos a los demás. Es interesante cómo muchas personas piensan que los problemas de este mundo, las cosas malas que suceden en la sociedad, el mal que se puede evidenciar en los otros, otras personas son las que lo tienen que resolver. La corrupción, por ejemplo, la falta de valores, la falta de honestidad, de respeto, la falta de la verdad. Muchas personas piensan que todos estos males, otras personas o estructuras o instituciones tienen que venir a resolverlas. La justicia, por ejemplo, la ley, los gobiernos. Pero la realidad es que muchos de los problemas que sufre el mundo y que sufre la sociedad actualmente empiezan a sufrirse porque tú y yo cometemos esas acciones malas. Faltamos a la ley de Dios de esa manera. Estamos pensando, por ejemplo, en la corrupción del gobierno, de las instituciones, y nosotros mismos queremos muchas veces salirnos por la vía más fácil, y para eso ofrecemos dádivas, regalos, sobornos, las mordidas que llamamos en nuestros países.
Descubrimos cómo falta tanto la verdad y la honestidad en muchas personas, pero nosotros mismos somos los que estamos faltando desde ya a la verdad cuando enseñamos a nuestros hijos a decir mentiras, aun frente a cosas bien pequeñas y bien insignificantes que no requerirían una mentira, pero ahí estamos nosotros mintiendo. Y tenemos todavía el descaro de llamar a esas mentiras mentiras piadosas, cuando en realidad no son mentiras piadosas, son faltas graves contra la verdad. Así también el Señor nos está llamando hoy a que no nos dejemos contaminar de las cosas del mundo para no perder nosotros el sabor, sino a lo contrario, a que nuestro sabor como cristianos en el mundo vaya llevando a una transformación en la sociedad a partir de la célula misma de la sociedad, que es la familia, nuestra propia familia. A veces queremos ir a hablarle de Dios a otras personas, cuando en realidad las personas a las que tenemos que hablarles de Dios están allí en nuestra casa. Papá, mamá, el esposo, la esposa, los hijos, los hermanos. A ellos es a quienes nosotros tenemos que mostrarles esa luz. Es para quienes nosotros tenemos que ser sal. Por eso hoy nos está recordando el Evangelio, Jesús mismo en el Evangelio, Jesús, que es el Evangelio, nos está recordando que nosotros somos sus instrumentos cuando vamos a darle sabor a esta vida humana y cuando vamos también a iluminar las estructuras de mal que acontecen muchas veces no tan lejos de nosotros. Pidámosle al Señor que la gracia de su luz, que la gracia de su amor se pueda seguir comunicando a este mundo tan necesitado de Él a través de instrumentos como tú y como yo. Que no esperemos que otras personas hagan las cosas buenas y den el ejemplo para empezar nosotros a seguirlo, sino que tomemos nosotros la iniciativa y vayamos entonces caminando y comportándonos como Dios quiere que nosotros lo hagamos, y que de esa forma entonces vayamos atrayendo a otros a Dios, y que todas estas estructuras de mal que suceden en nuestra sociedad, en el mundo y en nuestras familias vayan cambiándose, porque tú y yo empezamos a cambiar también en nuestro corazón. Amén. Estamos avanzando, hermanas y hermanos, en este tema que podríamos decir es todavía introductorio, pero es muy importante y muy hermoso a la vez, porque vamos meditando en torno a los principales misterios de nuestra fe a través de la vida, pasión, muerte, resurrección y glorificación de nuestro Señor Jesucristo, siempre de la mano de la Santísima Virgen María, que son la esencia del Santo Rosario. Y hemos venido mirando en el transcurso de las pasadas catequesis estas raíces bíblicas del Santo Rosario, el antecedente bíblico de lo que después la Iglesia, a manera ya de devoción, ha venido haciendo por espacio de varios siglos, como una oportunidad que nos ofrece a ti y a mí de meditar en los acontecimientos centrales de nuestra fe como cristianos, como católicos. Y hemos tomado para eso las enseñanzas que los evangelistas San Mateo y San Lucas nos ofrecen en los dos primeros capítulos de cada uno de sus evangelios, el Evangelio de San Mateo y el Evangelio de San Lucas. ¿Por qué? Porque en estos tiempos en los que Jesús fue anunciado tanto a José como a María, así también como el tiempo en el que Jesús nació, tuvo su infancia, su adolescencia, su juventud, antes de iniciar su ministerio público, no había alguien allí que estuviera siguiendo las acciones, palabras, enseñanzas, gestos y actitudes de Jesús más que María y José. Y después de la muerte de José, antes del ministerio público de Jesús, solamente la Virgen María, que lo acompañó a lo largo de los 33 años de vida que tuvo Jesús aquí con nosotros en la tierra, desde su concepción hasta su muerte en la cruz por nuestra salvación. María es entonces, decíamos, la primera evangelizadora. Y muchos de estos datos, si no todos, que nos ofrecen Mateo y Lucas en sus evangelios, que son los relatos de la infancia en Mateo capítulo 1 y capítulo 2, Lucas capítulo 1 y capítulo 2, proceden de la Virgen María. María evangelizó a los apóstoles. María evangelizó a las primitivas comunidades cristianas que hacían parte de la única y verdadera iglesia
de nuestro Señor Jesucristo y que lo siguen siendo 2000 años después. Por eso no podemos nosotros ser cristianos si no estamos al lado de aquella que hizo posible que Cristo viniera a nuestro mundo para ofrecernos la salvación. Tu hermanito que me escuchas no puedes ser verdaderamente cristiano si rechazas a aquella que se convirtió en el medio a través del cual Dios envió la salvación para ti y para mí. Podríamos decir que no podemos nosotros comernos el mango si tenemos el mango en nuestras manos, pero rechazamos el árbol que produjo ese mango. No podemos nosotros disfrutar la leche y beneficiarnos de la leche, despreciando la vaca, que es a través de la cual esa leche llegó a nuestras manos. Qué comparaciones tan horribles, ¿cierto? Pero es para mostrarles de la manera más clara posible cómo nosotros no podemos beneficiarnos del fruto que es Cristo sin tener al lado de este fruto una reverencia, un amor, un cariño especial, gratitud, inclusive para aquella de quien procede ese fruto. Vamos a escuchar en un momentito a Isabel, la prima de la Virgen María, llamándola: bendita eres tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Nosotros los cristianos católicos disfrutamos de ese fruto, nos beneficiamos de él, nos alimentamos de ese fruto que es Cristo nuestro Señor, pero tenemos junto con este fruto que es bendito el medio a través del cual ese fruto llegó a nosotros, que es la Virgen María. Por eso los verdaderos cristianos desde hace 2000 años tenemos como bendito a Jesucristo nuestro Señor, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, Rey de reyes, Señor de señores, Salvador nuestro, causa de nuestra alegría, razón de nuestra esperanza. Pero junto con Él tenemos siempre a la Virgen María, no adorándola como nos calumnian y nos difaman aquellos enemigos de Dios y de la iglesia, sino venerándola, agradeciéndole, amándola como hijos suyos, de la misma manera que Jesús la amó, porque Él decidió que María fuera también Madre nuestra. Por eso es que estamos mirando todos estos pasajes en los que nos maravillamos del amor de Dios a través de la presencia encarnada de Jesucristo nuestro Señor, pero a través también de esta mujer que fue instrumento de Dios, que fue sal, que fue luz, como encontrábamos en el Evangelio, para que el mundo conociera el amor de Dios. Y ya después de haber pasado entonces al evangelista San Mateo, nos adentrábamos en el evangelista San Lucas y en su relato de la infancia de Jesús, para encontrar también allí presente, junto con Jesucristo, a la Santísima Virgen María. Y terminábamos la semana pasada mirando ese saludo y ese diálogo del arcángel San Gabriel con la Santísima Virgen María, luego de que el Padre de los cielos envió a su mensajero especial, al arcángel San Gabriel, para que le comunicara esta gran noticia a la Santísima Virgen María, pero también para que pidiera su aprobación, porque Jesús nació una vez que se concibió en el seno de la Santísima Virgen María, pero después de que la Santísima Virgen María diera el sí, el fiat, hágase en mí según tu palabra, como le encontramos pues en el Evangelio. Y seguimos avanzando en este capítulo tan hermoso de Lucas capítulo 1, donde en el diálogo del arcángel mejor con la Santísima Virgen María, le deja saber el arcángel a la Virgen María cuál va a ser el medio a través del cual Jesucristo nuestro Señor, que es Dios verdadero, se va a convertir también en hombre verdadero en el seno purísimo de la Santísima Virgen María. Le dice el arcángel a la Virgen María: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el que ha de nacer de ti será santo, y será llamado Hijo de Dios. Allí le está diciendo el arcángel San Gabriel a la Santísima Virgen María cuál es el medio a través del cual la concepción del Hijo de Dios, la encarnación del Hijo de Dios, la encarnación de la palabra de Dios, se va a hacer posible en el seno de ella, de la Virgen María, por obra del Espíritu Santo. Y por eso decíamos antes cómo para los padres de la iglesia
y para la reflexión teológica de la Iglesia a lo largo de estos 2000 años. María Santísima ha sido siempre hija del Padre, madre del Hijo, esposa del Espíritu Santo. Es a través del Espíritu Santo entonces como María, siendo virgen, es fecundada, sin perder la dicha, el gozo, la virtud, el don de su virginidad y de su pureza. Y se convierte en madre siendo virgen. Es virgen y madre. Llegó a ser madre sin dejar de ser virgen. Y el versículo 37 nos dice, ¿cómo es eso posible? Humanamente no hay ninguna posibilidad de que una mujer, sin estar en contacto con un hombre, quede embarazada. Y es menos posible todavía que al producirse esto, esta mujer siga siendo virgen. Pero es que lo que está aconteciendo en María no es por acción humana, no es por obra del ser humano, es por acción divina, es por obra del Espíritu Santo, es un milagro de Dios. Y como los cristianos católicos sí sabemos y creemos y aceptamos y reconocemos también que Dios es todopoderoso, es decir, que Dios tiene todo el poder para hacer lo que quiera. Es por eso que nosotros no vemos ningún obstáculo y no tenemos ninguna dificultad a la hora de aceptar que esto es posible, porque como el arcángel San Gabriel afirma, ninguna cosa es imposible para Dios. Nosotros los cristianos católicos creemos con el arcángel San Gabriel que ninguna cosa es imposible para Dios. Por eso esta jovencita, siendo virgen, fue fecundada por el Espíritu Santo y se convirtió en madre sin perder por eso su virginidad. Y cuando se llegó la hora de dar a luz al hijo de sus entrañas, que es bendito entre todos los hombres, así como ella es bendita entre todas las mujeres, de igual manera se hizo posible que Jesús fuera dado a luz sin que la Virgen María dejara de ser virgen. Para nosotros eso es muy fácil de aceptar porque creemos con el arcángel San Gabriel que ninguna cosa es imposible para Dios. Hay otros, entre comillas, cristianos con una mente cochinosa y con todos estos espíritus chocarreros que los invaden y que los hacen supuestamente descansar en el espíritu y hablar en lenguas y profetizar y sanar y gloria a Jehová, aleluya, que se creen cristianos, pero no son capaces de reconocer que Dios tiene el poder para hacer lo que quiere, inclusive para hacer que una jovencita, siendo virgen, quede embarazada, tenga a su hijito y continúe siendo virgen. Yo no sé qué clase de cristianos son esos que dudan del poder de Dios, que tienen un Dios chiquitito que no es capaz de hacer más que lo que su propia limitada razón humana les permite entender. Nosotros, los cristianos verdaderos, que somos los católicos, con el arcángel San Gabriel, creemos y afirmamos, vivimos y celebramos que nada es imposible para Dios. En esta escena tan hermosa que la recordábamos ahorita recientemente en el tiempo de la Navidad, descubrimos con mucho gozo el nacimiento de Cristo, cómo Jesucristo nuestro Señor, la palabra encarnada del Padre, la salvación para todos nosotros, se hace presente en este mundo para convertirse en Dios con nosotros, en Emmanuel, y para eso entonces se vale de la Santísima Virgen María, del sí, de la fe, de la confianza, de la generosidad de la Santísima Virgen María. Y por eso cuando llegan los pastores a adorar al niño Jesús, encuentran a su lado a la Santísima Virgen María y aún a San José, porque ambos fueron figuras centrales en el acontecimiento de la encarnación. Pero la Santísima Virgen María, que la encontramos ahorita en esta escena del pesebre, del nacimiento, la vamos a encontrar a lo largo de los evangelios y hasta la muerte de Cristo y hasta el inicio de la iglesia, acompañando la vida de su Hijo Jesús. San José, según dice la tradición, porque la Santísima Virgen María, la Santísima Biblia, la Santa Biblia, no lo menciona, dice la tradición que San José murió antes de que Jesús iniciara su vida pública, porque ya después del inicio de la vida pública de Jesús, ya no se menciona más San José en las Escrituras.
Por eso la tradición viene a decirnos que José murió antes de que Jesús iniciara su vida pública. Un hecho muy interesante que nos permite recordar una vez más que aquella afirmación de los hermanitos protestantes, según la cual la palabra de Dios escrita en la Biblia es la totalidad de la palabra de Dios para nosotros, es falsa. Esa afirmación es falsa porque la Biblia es apenas una parte de la palabra de Dios. La otra parte de la palabra de Dios, de la revelación de Dios, se ha comunicado oralmente por la tradición, por la tradere, de generación en generación. Antes de que se escribiera la Biblia, ya la tradición estaba comunicándonos la palabra de Dios con fidelidad para nuestra salvación. Y esa tradición oral, esa tradición de los apóstoles, es la que se ha mantenido intacta desde que Cristo le confió el mensaje salvador a sus apóstoles y les dio el Espíritu Santo para que tuvieran la valentía y el entusiasmo, el gozo, la dedicación de salir pues a anunciar. Donde está Jesús está la Santísima Virgen María. Por eso nosotros cuando rezamos el rosario estamos meditando en los misterios centrales de nuestra fe, pero allí siempre está la Santísima Virgen María con nosotros, adorando y glorificando a su Hijo, al Padre y al Espíritu Santo. Lucas 2:19 nos dice algo sobre lo que ya nosotros meditábamos cuando hablábamos de las formas de oración, de la oración meditativa. María, por su parte, guardaba todas estas cosas y las meditaba en su corazón. Todos estos eventos de la primera infancia de Jesús, de los primeros años de vida de Jesús, quedaron consignados, guardados celosamente con mucho amor en el corazón de la Santísima Virgen María. De allí los fue ella sacando poco a poco para evangelizar a las primitivas comunidades cristianas, para evangelizar a los apóstoles, para evangelizar al pueblo de Dios. Por eso decíamos la semana pasada cómo la Santísima Virgen María es la primera gran evangelizadora, la primera mujer evangélica en el pleno sentido de la palabra. Luego Lucas 2, del 22 al 24, nos dice lo siguiente: cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, según la ley de Moisés, llevaron a Jesús a Jerusalén para presentarlo al Señor, como está escrito en la ley del Señor: todo varón primogénito será consagrado al Señor, y para ofrecer en sacrificio un par de tórtolas o 2 pichones, conforme a lo que se dice en la ley del Señor. Entonces, hace 2 semanas atrás celebrábamos la fiesta de la presentación del Señor y recordábamos con este pasaje de Lucas 2, 22 al 24, que Jesús, aún desde su infancia, como un bebecito, ya cumplió la ley gracias también a la Santísima Virgen María y a San José, que lo llevaron al templo. Ese cumplimiento de la ley del pueblo de Israel se planificó en el ministerio público de Jesús, cuando ya Jesús cumplía plenamente todas las instrucciones de la ley, para poder decir al final de su vida: todo está cumplido. Jesús entonces fue presentado al templo, pero nos dice el versículo 21 de este mismo pasaje de San Lucas capítulo 2, que fue también circuncidado cuando era niño, como lo decíamos hace 2 semanas atrás, cuando recordábamos la presentación del Señor, la fiesta de la presentación del Señor. Lucas 2:33 nos dicen qué reacción tenían el padre y la madre de Jesús cuando escuchaban decir de él muchas cosas. Su padre y su madre estaban admirados de lo que se decía de él. Y luego el versículo 34 y 35 nos muestran a Simeón, a este anciano que estaba en el templo para cuando llevaron a Jesús a presentarlo, María y José, y cómo anuncia o profetiza cosas importantes acerca de la vida de Jesús, pero también a continuación le dice a la Santísima Virgen lo siguiente: este está puesto para caída y elevación de muchos en Israel, y para hacer señal de contradicción, y a ti misma una espada te atravesará el alma, a fin de que queden al descubierto
las intenciones de muchos corazones. Con esto el anciano Simeón estaba no solamente anunciando lo que iba a hacer Jesús en su ministerio público, en su vida, como nuestro Salvador, como Dios con nosotros, sino que iba también a profetizar la pasión que junto con Jesús, la Santísima Virgen María iba también a padecer, porque cada latigazo, cada martillazo, cada caída, cada piedra que se incrustaba en la carne lastimadísima de nuestro Señor durante su pasión, cada clavo que sostenía el cuerpo de Jesús en la cruz, cada insulto, cada improperio, cada burla, no solamente lo sufrían Jesucristo nuestro Señor, sino que también en su corazón de madre y en su propia carne, podríamos decir, lo sufría también la Santísima Virgen María. Este mismo capítulo de Lucas 2, ahora del 41 al 50, nos muestra la procesión, la peregrinación que hacen el niño Jesús con sus papás a Jerusalén. Y dice así, Lucas 2, 41 al 50. Sus padres iban todos los años a Jerusalén a la fiesta de la Pascua. Cuando tuvo 12 años, subieron ellos como de costumbre a la fiesta, y al volverse, pasados los días, el niño Jesús se quedó en Jerusalén, sin saberlo sus padres. Pero creyendo que estaría en la caravana, hicieron un día de camino y le buscaban entre los parientes y conocidos. Pero al no encontrarle, se volvieron a Jerusalén en su busca. Y cuando al cabo de 3 días le encontraron en el templo sentado en medio de los maestros, escuchándoles y preguntándoles. Todos los que le oían estaban estupefactos por su inteligencia y sus respuestas. Cuando le vieron, quedaron admirados, y su madre le dijo, Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Mira, tu padre y yo, angustiados, te andábamos buscando. Él les dijo, ¿y por qué me buscaban? ¿No sabían que yo debía estar en la casa de mi padre? Pero ellos no comprendieron la respuesta que él les dio. Una vez más está este incidente doloroso para María y José, porque se pierde el niño Jesús, y ante la angustia de un corazón maternal y de un corazón paternal, salen María y José en busca de Jesús, encontrándolo en el templo, sentado con los maestros de la ley, meditando pues en la palabra de Dios. Jesús se dedica a las cosas de su Padre del cielo, y allí, a su lado, está la Santísima Virgen María. En este caminar en la fe propio del pueblo judío, cuando iban a Jerusalén, no solamente subió Jesús solito, subió con su madre y con su padre putativo, con San José. Y es interesante porque los hermanos protestantes suelen afirmar, malinterpretando la palabra hermanos de Jesús, o la expresión mejor, hermanos de Jesús, entendiéndola a ellos como que esos hermanos y hermanas de Jesús son hijos de la Virgen María. Pero una corroboración de que eso es falso es lo que nos ofrece el evangelista San Lucas, cuando a los 12 años de la infancia de Jesús suben ellos a Jerusalén. No hay hijos de la Virgen María que vayan junto con María y José y el niño Jesús. La Biblia solamente menciona como hijo de María a Jesús. A los 12 años ya de vida de Jesús en esta tierra, de esta vida terrena, no se mencionan más hermanos de Jesús en el sentido carnal, es decir, no se mencionan más hijos de la Santísima Virgen María. Eso solamente está en la mente dañada y manipulada por el demonio de todos estos pastores protestantes. Lucas 2:51 nos ofrece 2 verdades muy hermosas en relación con este Jesús acerca de cómo él vivía su vida doméstica. En primer lugar, nos dice que después de este incidente de que se perdió allá en Jerusalén, bajó con ellos y vino a Nazaret y vivía sujeto a ellos. Y aquí en este pasaje se nos aclara con quién bajó Jesús a Nazaret. No bajó con María, José y sus otros hermanos carnales, como dirían los protestantes, sino que bajó solamente con María y José a Nazaret y vivía sujeto a ellos. El Dios Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, la palabra encarnada del Padre, por quien todo fue hecho, el que tiene más poder y autoridad sobre nosotros
que nadie más en el universo, como hombre, se somete a la autoridad, a la voluntad de sus papás. Un ejemplo muy grande para nosotros que somos hijos, para que sigamos siendo obedientes a nuestros padres, pero también un ejemplo muy grande para nosotros como cristianos, para que sepamos ponernos a las órdenes también de nuestra Madre Santísima y aún de San José, que es el patrono de la Iglesia, para vivir nuestra fe cristiana católica. Y luego el versículo 51 termina con la Santísima Virgen María nuevamente guardando en su corazón todas estas cosas que pasaban, con las que después ella misma iba a ser la primera evangelizadora, la primera en comunicar la fe cristiana a la iglesia naciente en la persona de los apóstoles y de los primeros cristianos. Hasta aquí, hermanos, tenemos estos antecedentes bíblicos del Santo Rosario que nos permiten ver cómo todos los misterios del Rosario que nosotros tenemos en cuenta en las oraciones que se hacen día a día de estas meditaciones en torno a la vida, pasión, muerte y resurrección y glorificación de nuestro Señor Jesucristo, no son un invento de la Iglesia, sino que son la esencia de nuestra fe puesta en oración a través del rezo del Santo Rosario. Gracias a todos estos relatos bíblicos de aquellos evangelistas, Mateo y Lucas, que se dedicaron a registrar por escrito para las generaciones venideras el testimonio de fe de los primeros cristianos sobre la Sagrada Familia de Nazaret, pero principalmente sobre la Santísima Virgen María, podemos entonces descubrir que ella, la Madre de Cristo y Madre de la Iglesia, Madre de los verdaderos cristianos, a lo largo de toda la historia del cristianismo, ha sido venerada con el título de Madre de Dios. La mejor prueba, lo vamos a ver más adelantito, pero se lo recuerdo de una vez, la mejor prueba bíblica que tenemos nosotros de la Santísima Virgen María como Madre de Dios, como Madre de uno que es Dios, como Madre de Jesús que es Dios, es lo que le dice a la Santísima Virgen María, su prima Santa Isabel, allá en Lucas 1:43. ¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? La madre de mi Kyrios, es decir, la madre de mi Dios. Allí Santa Isabel, llena del Espíritu Santo, está llamando a María Theotokos, Madre de Dios. Esto solamente lo niegan los hermanos protestantes. Ellos, que no son cristianos y que no tienen el Espíritu Santo, son los que hasta se niegan a creer lo que su propia Biblia Reina Valera o del Nuevo Mundo presenta, pero es claro allí lo que aparece, y en griego está más claro todavía. Cuando se habla de la Madre del Señor, se habla de un Señor, no el Señor de la tienda, el Señor que maneja el taxi, no, es el Kyrios, el Señor, Dios con nosotros. Por eso dice la Santísima Virgen María frente a este hecho en Lucas 1:48, que todas las generaciones de nosotros, de los verdaderos cristianos, la vamos a llamar bienaventurada. Esa alabanza, ese culto de alabanza y de veneración comenzó con Santa Isabel y ha sido ininterrumpido por 2000 años hasta nuestros días. Y tú y yo, como cristianos verdaderos, como católicos, seguimos cumpliendo esta palabra de Dios y esta profecía de la Santísima Virgen María cuando la reconocemos a ella como dichosa, bienaventurada, cuando le damos un culto que no es de adoración, como nos calumnian tristemente los hermanos protestantes, sino un culto de amor, de cariño, de devoción, de reverencia, de respeto, por ser ella la mujer tan especial, no solamente para nosotros como cristianos, a lo largo de toda la historia del cristianismo, que es de 2000 años, no de 500 como los protestantes, sino que también es especial para el Padre, para el Hijo y el Espíritu Santo, porque María es en el testimonio de la Iglesia durante estos 2000 años, hija del Padre, madre del Hijo y esposa del Espíritu Santo. Es por esto que a lo largo de estos más de 2000 años, nosotros, las generaciones de los verdaderos cristianos que formamos la única y verdadera Iglesia que fundó Jesús, seguimos acogiéndonos bajo la amorosa protección de la Santísima Virgen María y acudimos a ella en todos los peligros y necesidades, porque como nos lo enseña la Biblia,
allí donde está Jesús, siempre estará también su Santísima Madre. Y también porque cuando nosotros oramos a María, ella no se queda con nuestras oraciones, sino que se las presenta llena de confianza a su Hijo, como lo hizo en las bodas de Caná de Galilea, tal y como la encontramos en Juan capítulo 2, versículos del 1 al 11. Veíamos hace poquito, al meditar en las palabras de Isabel para la Virgen María, cómo la Santísima Virgen María no se queda con esas alabanzas, con ese culto, con esa veneración, sino que lo utiliza para glorificar al Señor, porque ha hecho grandes maravillas en ella. Pues así como no se queda la Santísima Virgen María con las alabanzas, con el culto de veneración, con el cariño y el amor, con las oraciones que nosotros como sus hijos le tributamos, así también ella no se queda con las súplicas que nosotros le pedimos con mucha fe, con amor de hijos, para que ella, como lo hizo en las bodas de Caná, se las presente a su Hijo Jesús, siendo más perfectas esas oraciones que nosotros le presentamos a Dios a través de ella, siendo más perfectas esas oraciones, gracias precisamente a la intercesión de la más pura y de la más importante de las criaturas que Dios creó y a la que Dios amó y sigue amando por ser ella la única criatura del Señor, la única mujer que le ha dado un hijo a Dios nuestro Señor. Y se convirtió así entonces en la vía, en el medio, para que tú y yo fuéramos salvados por el Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, que es Jesucristo nuestro Señor. El culto a María encuentra su expresión en las fiestas litúrgicas dedicadas a la Madre de Dios y en la oración del Santo Rosario, de la que decimos es una oración cristológica, porque se encuentra con la meditación en la vida, pasión, muerte, resurrección y glorificación del Señor, pero siempre de la mano de la Santísima Virgen María. Por eso es una oración primero cristológica y cristocéntrica, pero es también una oración mariana, que en palabras de San Pablo VI decíamos es la síntesis de todo el Evangelio. Es decir, el rosario es una oración que concreta ese culto especial que la Virgen María recibe de la Iglesia y que ha recibido por 2000 años y que seguirá recibiendo, porque en la misma profecía de la Santísima Virgen María, ella va a ser glorificada como dichosa, como bienaventurada por todas las generaciones. El Santo Rosario es considerado entonces como la oración más perfecta porque se meditan los principales misterios o hechos de la vida, pasión, muerte y resurrección y glorificación de nuestro Señor Jesucristo y de su Santísima Madre. Estos misterios están distribuidos en los misterios de gozo, de dolor, de gloria y de luz. El rezo del Santo Rosario surge aproximadamente en el año 800, cuando se creó el Salterio de los laicos. En esa época, los monjes rezaban los 150 salmos de la Biblia, pero como la mayoría de los laicos no sabían leer, se les enseñó a rezar 150 Padre Nuestros. Después se formaron otros 3 salterios que incluían 150 Ave Marías, 150 alabanzas en honor de Jesús y 150 alabanzas en honor de María. Acuérdense que la primera persona que hizo esto de alabar a Dios, de alabar a Jesús y de alabar a la Santísima Virgen María fue Santa Isabel, llena del Espíritu Santo. Bendita eres tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Eso mismo se empezó a hacer entonces con el culto de amor, de veneración que se le tributaba a la Virgen María y que se le sigue tributando hasta nuestros días. Se servían estas personas que contaban esos Padre Nuestros y Ave Marías en ese tiempo tan temprano, en el año 800. Se servían de cuentas que ponían en una cuerda, o de nudos hechos en una cuerda, o de granitos de semillas que ponían hilándolos en cuerdas. Y de esta práctica es de donde nació el uso de lo que ahorita nosotros utilizamos como la camándula o el rosario, que es este sacramental, que como sacramental y como instrumento de oración es tan importante para nosotros los cristianos. A la vez se meditaba y se predicaba la vida de la Virgen.
En el siglo XIII, en Inglaterra, el abad de la comunidad religiosa cisterciense Etienne de Salai escribió unas meditaciones en donde aparecen 15 gozos de Nuestra Señora, de la Virgen María, terminando cada una de ellas con un Ave María. En el año 1365 se combinaron los 4 salterios, el primero que incluía los 150 Padre Nuestros y también de estos otros que incluían 150 Ave Marías. Se dividieron las 150 Ave Marías en 15 decenas y se puso un Padre Nuestro al inicio de cada una de ellas. A finales del siglo XV, los religiosos de la Orden de Santo Domingo, los dominicos, Alain de Rochelle en Flandes, Santiago de Sprenger y Félix Fabre en Colonia, dan al rosario una estructura similar a la que nosotros tenemos todavía hoy. Se rezan 5 o 15 misterios, cada uno compuesto por 10 Ave Marías. Se estructura la contemplación de los misterios, que se dividen en gozosos, dolorosos y gloriosos, repasando así en el ciclo semanal los hechos centrales de la vida de Jesús y de la Santísima Virgen María, como en un compendio del año litúrgico y de todo el Evangelio. Por último, se fija el rezo de las letanías, cuyo origen en la Iglesia es muy antiguo. Así surgió el rosario de 15 misterios. En el año 2002, el Papa San Juan Pablo II introdujo los misterios luminosos. Con ellos se cuentan actualmente 20 misterios en el Santo Rosario. El rosario está compuesto por 2 elementos fundamentales, que ya nosotros los veíamos muy al inicio de todo este tratado acerca de la oración mental y la oración verbal o oración oral, como se conoce también. La primera, la oración mental, consiste en la meditación de los 4 misterios gozosos, dolorosos, gloriosos y luminosos, ¿cierto? La oración verbal consiste en recitar las 20 decenas, que es el rosario completo, o 5 decenas del Ave María, encabezadas por un Padre Nuestro. Lógicamente, cuando nosotros estamos haciendo el Santo Rosario, estamos uniendo nuestra mente a las palabras que salen de nuestra boca. No nos dejamos distraer cuando estamos nosotros en la oración del Santo Rosario, sino que lo que nuestra boca va diciendo, nuestra mente lo va contemplando y nuestro corazón, como el corazón de la Santísima Virgen María, va guardando todas estas cosas en el corazón. El rosario es una oración simple, humilde, como la Santísima Virgen María lo es, y que podemos rezar con ella. Con el Ave María invitamos a nuestra Madre a que rece por nosotros y rece con nosotros y adore a Dios con nosotros. No la adoramos a ella como tristemente pues nos calumnian los enemigos de Dios, porque son enemigos de la Iglesia de Dios. Al unir su oración a la nuestra Santísima Virgen María nos ayuda a que nuestra oración se haga más poderosa, porque la Virgen siempre recibe lo que ella pide. Jesús, ya lo vimos en las bodas de Caná, no le niega nada a la Santísima Virgen María. Por eso cuando nosotros oramos con ella, esas oraciones seguramente se cumplen porque nuestra Madre está intercediendo por nosotros. La Iglesia recibió el Santo Rosario en su forma actual en el año 1214 de una forma milagrosa. La Virgen se apareció a Santo Domingo de Guzmán y se lo entregó como un arma poderosa para la conversión de unos herejes, es decir, de unas personas que tomaban la enseñanza cristiana y la manipulaban a su voluntad, enseñando errores en contra de la palabra de Dios y de la revelación de Dios. A eso se le conocen como los herejes. Y estos herejes recibían como nombre albigenses, así se identificaban ellos, herejes albigenses, así también como otros pecadores de esos tiempos que estaban pues viviendo según la voluntad del demonio y no según la voluntad de Dios. A estas personas es a las que la Santísima Virgen María les envía a Santo Domingo de Guzmán con el rosario para que con la ayuda, la intercesión de la Santísima Virgen María puedan todas estas personas convertirse y volver al buen camino. En aquellos tiempos, algunos países de Europa
estaban padeciendo la negativa y desastrosa influencia de ciertos autores quienes, malinterpretando las Sagradas Escrituras, enseñaban errores monstruosos contra la fe cristiana verdadera que atentaban contra la conciencia moral, la identidad cristiana, la devoción y la vida espiritual del pueblo. Estas doctrinas engañosas y malvadas eran, como decíamos ahorita, las herejías, las cuales alejaban a muchas personas de la fe cristiana y enfriaban el fervor de muchas otras. Un panorama no muy lejano a lo que las sectas protestantes, con esas mismas herejías de aquellos tiempos, hacen en estos días y desde hace 500 años. Una de esas herejías más dañinas y lamentables fue la herejía de esta de la que les hablaba, la herejía albigense. La persona que creía los engaños, las mentiras de esta herejía, empezaban a afirmar que existían dos dioses, uno del bien y otro del mal, que el bueno creó lo espiritual y que el malo creó todo lo material. Como consecuencia, para los albigenses, todo lo material es malo. El cuerpo es material, por tanto el cuerpo es malo. Jesús tuvo un cuerpo, por consiguiente Jesús no es Dios. Esta doctrina albigense entonces era una doctrina herética que negaba la divinidad de Cristo, como ahora lamentablemente lo hacen también los testigos de Jehová y los mormones. También los albigenses negaban los sacramentos y la verdad de que María es la madre de Dios. Si Jesús no es Dios y María es madre de Jesús, Jesús es hijo de María y María es madre de Jesús, pero no de Dios, porque Jesús no es Dios según ellos, ¿no? Se rehusaban también a reconocer al Papa y establecieron sus propias normas y creencias. Después de que la Virgen María se apareciera a Santo Domingo, salió de allí lleno de celo, con el rosario en la mano. Efectivamente se dedicó a propagarlo por muchos lugares, lo predicó y enseñó a los fieles cómo rezarlo, y con gran éxito, porque muchos albigenses volvieron a la fe católica. Cuando quieren los enemigos de una persona ofenderla de la manera más triste y más ofensiva, atacan siempre a la mamá, ¿cierto? Por eso está esa expresión, hijo de aquellos pues que quieren como hacerlo sentir a uno enojado y ofenden a la mamá de uno. Lo mismo hacen los protestantes, el demonio a través de los protestantes, cuando ofende a la mamá de Jesús, y por eso se convierte eso en una enseñanza demoníaca en los labios de los hermanos protestantes. Ojalá, hermanos y hermanas, que nosotros como cristianos católicos, como cristianos verdaderos, sigamos defendiendo nuestra fe y defendiendo también con el amor de hijos a nuestra Madre, la Virgen Santísima. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Feliz y bendecida semana. Ven con nosotros al caminar, Santa María, ven. La diócesis de Knoxville y la parroquia de Santo Tomás Apóstol de Lenoir City les agradecemos por habernos acompañado en Creciendo Juntos en Nuestra Fe Católica. Y los invitamos a que nos escuchen la próxima semana por esta misma estación y a la misma hora, para profundizar en lo que significa ser un católico conocedor de su fe. Hasta pronto y que Dios los bendiga.